escucha bien? Sí, escucho perfectamente. Sí, sí. Una pregunta que todo el mundo me preguntó, para empezar más o menos. Durante toda, no, o varias, y nosotros escuchamos, usted nombra la palabra cosmos. ¿Qué quiere decir cosmos? ¿A qué se refiere? Bien. Sí, más bien uso, bueno, me halaga que se acuerdan de las palabras que uno pronuncia. Cosmos es una palabra griega que significa mundo. La palabra que yo manejo es cosmovisión, es decir, la visión del mundo. Vendría traducido al lenguaje que manejamos en el Yadut y en las Yeshivot, la Ashkafa, que significa la visión, pero la visión desde un punto alto, que permite un horizonte amplio. Kol Ashkafot le Ra, dijeron los Jajamim. Cuando se habla de filosofías, de ideas, ideologías, shitot, a veces la cosecha no es muy positiva, excepto un pasuk, Ashkifa mi maón kotsheja. Boriolam, míranos desde tu morada sagrada. Y a esto yo me refiero cuando hablo de cosmovisión de la Torá, es decir, visto toda la realidad, vista desde los ojos del Boreolam, que es el único que la entiende, porque él la inventa y la reinventa, y la existencia y la reexistencia en cada instante. La idea es no quedarnos con un cumplimiento técnico de alajot, sino entender qué hay detrás de todo esto. Cómo miraron nuestros sabios el universo, cómo lo contemplaron y, en suma, cómo lo contempla, cómo lo mira a Kadosh Baruj Hu. Como otra palabra, otro concepto más que una palabra que siempre repetimos, que la Torá no es ni religión, ni jurisprudencia, ni teología, ni ética, ni moral, ni historia, ni filosofía. La Torá es nada más y nada menos que el pensamiento de Akadosh Baruj Hu. Es el pensamiento de Hashem. Entonces, la cosmovisión es cómo Hashem entiende el cosmos que él mismo crea en existencia. Bueno, muchas gracias, Raúl. Y ahora, para empezar un poco sobre su historia de vida, empecemos primero por su apellido. Si nos podría decir cuál es el significado de su apellido, del apellido Dines. Dines. Bueno, mucho no les puedo decir porque en realidad no me dediqué a investigar los orígenes de mi apellido. Siempre lo asocié con Diner, que es mucho más común, y normalmente cuando vinieron los inmigrantes, entonces les anotaban aquí en el hotel de inmigrantes, cuando entraban por el puerto, y más o menos eran muchos, eran miles y miles, y por eso hay de una misma familia, varios hermanos, nosotros vemos que le anotaban el funcionario de turno en forma diferente. Entonces yo supuse que se equivocaron y en vez de Diner escribieron Dines. Hasta que estando en Río de Janeiro, y ahí conocí a los Dines de Río de Janeiro que vinieron en barco junto con mi abuelo Akiva Dines en principio del siglo pasado, y no, ellos se llaman también Dines. Así que mi hipótesis parece que no era tan exacta. Habría que investigar de dónde viene ese Shem. ¿Tendrá alguna relación? Supongo, aventuro suponer, que con Din. Puede ser. Más no les puedo informar.
Y un poco acerca de sus orígenes, de los orígenes de su familia. ¿Nos podría contar cómo estaba Sí, compuesta, los orígenes, de dónde provienen? de parte de, digamos, el nombre, el apellido, Dines, de parte de mi papá, mi abuelo, Akiva, que mi hijo se llama como él, Akiva Dines, vino de Ucrania. Llegaron así con la ola de inmigrantes a principios del siglo pasado, vivieron desde el principio como pioneros, era toda una gesta de aquellos inmigrantes que sin idioma, sin herramientas, sin conocimientos de la nueva sociedad, empezaron aquí a construir sus hogares y sus familias. Dije recién gesta porque fue toda una epopeya. En el caso de mi abuelo, le tocó estar aquí como de principios muy, muy humildes, en la semana trágica, que fue un ítem muy doloroso para los Yehudim. Hubo un pogrom acá en la ciudad de Buenos Aires, se mataron a muchísimos Yehudim porque hubo una huelga y en ese momento no había derecho a huelga y la huelga fue reprimida en forma sangrienta, muy, muy violenta por la policía. Y en el barrio de Once hubo saqueos, hubo asesinatos. En ese momento mi abuelo trabajaba como obrero en una fábrica. Y como había venido de Rusia, y aquí a los judíos ashkenazim nos llamaban rusos, de Polonia, de Hungría, de Bucovina, de Alemania, todos éramos rusos. Y como él era ruso, entonces en ese momento estaban los ecos de la revolución bolchevique en Rusia, entonces se suponía que todos los judíos eran comunistas, porque todos los judíos son rusos y en Rusia se instaló el comunismo. Mi abuelo, que así me contaba, no sabía ni entendía ni jota de lo que aquí se hablaba, lo llevaron a la comisaría y lo acusaron, así entendió del interrogatorio, de ser uno de los instigadores de la huelga. Él ni sabía que había huelga. Y lo presionaron para que revele los organizadores, los nombres y los cómplices. Y como nunca podía hacerlo, recibió una paliza tan fuerte, le pegaron tanto, que mientras le pegaban, él pensaba, vinimos a América porque nos dijeron que esta era tierra de libertad. Nunca en Ucrania, con todos los pogroming y antisemitismo que había, me pegaron de esta manera. Cuando salga de aquí, pensó, me vuelvo de vuelta a Rusia, porque me equivoqué, lógicamente nunca pudo volver, no tenía los elementos. Pero para tener una pauta de lo que significaba en ese momento empezar aquí. Y bueno, él empezó el galut, fagocitó a toda la vida judía que ellos traían, pero bueno, le cambiaron el escenario, no había Parnasá, y no pudieron seguir. El primer tefilín que yo tuve y el primer talet me lo dio mi abuelo. Él lamentablemente aquí dejó de ponerse tefilín y de hacer tefilá, pero cuando se enteró que yo había comenzado, entonces sacó, eran esos tefilín grandes que se usaban en Rusia y el talet estaba medio apolillado, me lo dio sin antes decirme una frase que hasta el día de hoy me acompaña y que caló muy profundo en mi alma. Dijo, yo creo en esto, a pesar de los años que habían transcurrido. Y bueno, esto es de mi parte paterna. De parte de mi mamá, somos de la familia Leski, de Lodz, en Polonia. Y bueno, allí era una vida en Lodz, muy toseset. Acá, como supuse que me iban a preguntar esto, ¿qué era Lodz? 2.220
judíos, perdón, 220.000 judíos en la víspera de la guerra. Para formarnos una idea, en uno de los últimos censos, en Bnei Brak, había 180.000 Yehudim. 220.000 Yehudim había en Lodz. Cuando yo regresé y Bekoshi vi un minyan, que era un minyan muy, muy rejuntado. De ahí vino mi mamá, de una ciudad que era pero pletórica, de Hasidim, de Bate Midrashot, de Talmudé Torah, especialmente ahí tenía su Mishkan el Rebbe de Alexander, con miles y miles de Hasidim en toda Polonia. Entre Alexander y Gur estaba Limbre Emes, en aquel momento el padre de Bet Israel, del Bet Israel, constituían ellos el universo judaico de Polonia, que era llamado aún por nuestros enemigos como el centro del judaísmo mundial. De ahí vino mi mamá, y cuando digo mi mamá es estricto, Dafka, mi mamá sola, porque de la familia no quedó absolutamente nadie. Llegó ella aquí solita, muy, muy asustada, y tomada, sin ningún papel, no había nada. Se encontró con 2 fotos de su familia que la tenía el tío de ella aquí en Buenos Aires. Y bueno, ese fue mi entorno familiar, un poco traumático por los horrores de la guerra. Mi niñez estuvo marcada por eso. Yo no entendía mucho, pero en el medio ambiente, en la escuela primaria y secundaria, aunque no sabía exactamente qué significa ser judío, entendía de que era algo muy feo y nada bueno. Así me miraban, y que inspiraba hasta casi vergüenza. Mi familia no tenía ningún contacto comunitario. Mi mamá estaba en aquel momento como aterrorizada, porque como había entrado ilegalmente a la República Argentina, aquí los criminales de guerra entraban por la puerta grande, a veces con pasaporte diplomático. En cambio, mi mamá entró en forma clandestina, tuvo toda una historia en el hotel de inmigrantes, y también con Eva Perón. Y entonces la consigna que me dieron cuando yo empecé a ir a la escuela primaria, la escuela del Estado, el barrio de San Telmo, mirá, nunca niegues que sos judío, pero no hables de estos temas. Cuando te hablen de esto, cambia la conversación. Cuando veas gente que estén hablando de estos temas, hacete a un costado. No participes en esas conversaciones. Y esto fue muy pesado para mí, porque estaba buscando mi identidad. Ahora, mirando a la distancia, cada vez adquiere mayor dimensión para mí Nishmat Israel, el concepto de que cada yudí tiene una neshama especial, que era lo que palpitaba dentro mío en aquel momento. Buscaba, no sabía qué, pero me buscaba a mí mismo, buscaba mis orígenes, mi pasado, mis antepasados, que es buscar mi futuro y también mis descendientes, hasta que Hashem me fue guiando, me tomó de la mano y me fue guiando hasta donde estamos ahora, que tuvimos este zehut, este privilegio de levantar una familia con hijos, con nietos, con bisnietos también, Le Mofet. Y bueno, ese fue el marco donde nosotros comenzamos, ¿no?, aquí en este mundo. Perfecto, ya que nos contó un poco acerca de su infancia y cómo fue acercándose de a poco, ¿nos podría mencionar, o si recuerda, cuándo fue la primera vez que sintió una conexión con Akadosh Baruj Hu? Es una muy buena pregunta. La verdad, de tantas preguntas que uno se autoformula, esta no me la cuestioné. Yo creo que siempre, para mí, la cuestión, si
si está Hashem o no está Hashem, nunca fue una problemática real. En la realidad, es decir, estaba ahí Hashem. Yo no necesitaba, como dice Rabbi Eliyahu Lopian, demostraciones filosóficas en el Sefer Torah, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim ve'et haaretz. La Torah empieza con Elohim, en la tercera palabra, y no hay ninguna demostración, porque ¿para qué demostrar lo que es obvio, lo que es evidente? Y en mi caso esa conexión siempre estuvo. Claro, había una nebulosa, había muchísimos mesajim, muchísimos velos que bloqueaban en vez de revelar, en vez de transparentar la presencia de Akadosh Baruj Hu. Y bueno, Hashem me ayudó a ir cortando malezas para poder despejar el camino, tener que vencer muchísimas pruebas, con retrocesos también, pero siempre desesperado, con pasión de encontrar mis raíces. Era difícil, porque en mi escuela yo los veía a mis compañeros, tanto en la primaria como en la secundaria, como los grandes judíos. ¿Y por qué eran los grandes judíos? Y porque faltaban en Yom Kippur y en Rosh Hashanah, que había un permiso oficial, no se computaba la falta. En cambio, yo iba en Rosh Hashanah y Kippur. Iba porque siempre en la escuela, así me enseñó mi papá, Alaba Shalom, siempre tenés que buscar lo máximo y tratar de estudiar y tratar de avanzar. Entonces no quería perderme las clases. Pero me avergonzaba mucho, ¿cómo estoy yo aquí y no están mis compañeros? Yo en ese momento ni sospechaba que mis compañeros estaban lejísimos del Yadut, pero el hecho de no venir a Rosh Hashanah y Kippur era para mí una identificación que yo no tenía. Y bueno, de ahí en adelante, gracias a Akadosh Baruj Hu, que me mandó a maestros que me fueron guiando, entonces empezamos a acercarnos. Muchas gracias. Un segundo, acá está el Rey Yeshiva. Lo quiere saludar a usted. ¿Cómo está, Rab? ¿Qué tal, Moshe? ¿Qué tal, Rab Efraín? Muchas gracias, Reví Abraham, por esta oportunidad que tengo de estar con los Talmidim, Rizkula Misvot, y que puedan seguir adelante. No, yo creo usted, muchas gracias por venir y honrando con su presencia. Gracias a ustedes. Me acuerdo que usted enseñó varios años en la Yeshiva, ¿usted recuerda? Sí, cómo no. Su papá, Zifronole Berajá, me honró y me privilegió con ese puesto. Enseñábamos en la planta baja, bueno, ahí al fondo, antes de entrar al CNIS, ahí estaba mi quitá, y fue un recuerdo muy nostálgico para mí. Aprendí mucho de su papá, de la forma en que él manejaba la yeshiva. Tuve ese privilegio de tener talmidim que hoy son rabanim de la ciudad, hoy ellos mismos son abuelos, pero entre las cosas que más recuerdo era, como de su papá siempre decía, que la Keilah, el Knis, es el Mahané Israel, pero la yeshiva es, así literalmente decía, Mahané Shejiná. Este es el Mahané Shejiná. Y él se ocupaba personalmente, día tras día. Venía el Shemosh y controlaba qué chicos estaban presentes y cuáles no estaban presentes. Pero esto no era un trámite burocrático. Él venía después de 5 o 10 minutos para que haya una contemplación, si no se retrasaba, y después le pasaba el informe al Jajam. El Jajam no se quedaba ahí, no era una información para tener un dato estadístico. Después venía la segunda parte, que era llamar por teléfono uno a uno, y me acuerdo en una oportunidad, y eso lo hacía él en forma personal.
me acuerdo, todavía suena en mis oídos, una vez que estaba preguntando, ¿qué pasó? Dice, ¿por qué no vino? Entonces, no, porque está enfermo, decía la mamá, tiene temperatura. Dice, ¿cuánta temperatura? Decía, ¿cuánta fiebre tiene? Y seguía hasta el final. Al final la mamá se dio por vencida. Bueno, dice que ya está yendo, que ya está. Ah, bueno, está bien. Colgado. Así yo, día tras día, con pasión, realmente lo manejaba y estaba al tanto de la historia de cada chico y chico. Fue para mí una enseñanza. Yo siempre le digo a la gente que la comunidad aquí en Buenos Aires es privilegiada porque los rabanim que realmente se están desempeñando no son funcionarios comunitarios. Ellos, cada uno está en su lugar, lógicamente en su comunidad, y ahí presta servicio. Pero es una vocación, no una profesión, y nos inspiramos en personalidades como su papá, Zichrono Leverajá, que él estaba en la congregación, pero le interesaba lo que pasaba en toda la ciudad, de una forma muy, muy particular. Era mamaye, un yudí o Ev Israel, que bueno, ahora se está desempeñando como rabino en este lugar, pero es solamente un ejitimse, y esto nos marcó a toda una generación de no se trabaja reglamento. Mi suegro, Zichrono Leverajá, Morel Azarcón, estaba también ahí, y los chicos siempre salían más tarde. Entonces le preguntaban, More, ¿por qué salimos más tarde al recreo, nos quedamos más tarde? Y él les explicaba, miren, uno que es Melamet Tinokot, es una responsabilidad muy, muy grande y va a tener que dar Din Beheshbon. Entonces, yo tengo mucho miedo al Din, y a lo mejor el tiempo que estuve enseñando no lo hice con la intensidad que ustedes realmente merecen. Entonces, a lo mejor la hora no fue completa, la hora académica. Entonces, yo por eso me quedo un poco más. Así me dijo el Jajam Zuli, Zichrono Leverajá, el abuelo de mi señora, para leashlim lo que realmente falté y no tener que ir al Geiná. Pero ustedes merecen el recreo, eso no cabe la menor duda. Yo me tomé esa libertad. Ustedes quieren ir así, justo cuando toca el timbre, ir al recreo y que yo vaya a decir, no, More, no. Ah, bueno, entonces por eso no. Bueno, ese tipo de cosas marcan a fuego, era todo estaba inspirado por ese espíritu. Qué importante es esto, qué importante, Baruch Hashem, Shezahim. Y la verdad que sí, tuvimos de Jud, tanto mi papá era Shalom, que nos dejó muchas enseñanzas, como era Azar, me acuerdo perfecto como era Azar. También él hacía, si usted se acuerda, un shiur media hora antes de mi A. No sé si usted Sí, media hora antes de mi A hacía un shiur y venía los chicos que querían. Y tenía bastantes chicos. Hacía todo el Shem Shamayim, todos hacían Shem Shamayim. Y él me decía, cuando yo empecé a enseñar en la yeshiva, entonces me decía, usted está acá en la congregación, yo también, pero dice, yo trato de ser honesto, en brindarme a la congregación que ellos solicitaron mi servicio. Pero yo trabajo para el clan Israel. Yo pienso en los padres y en los abuelos de estos chicos. Dice, es decir, trascendía mucho más que un misgueret comunitario. Estaba trabajando para Boreolam, lo sentía así. Y bueno, 100% esa inspiración, qué importante. Sí, bueno, muchas gracias, Rafa, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias y que siempre bueno, podemos continuar. De todos los talmidim. Amén, igualmente para usted. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, Raúl, ya que nombró recién al Elazar Cohen, a la Shalom, ¿nos podría decir lo que más aprendió de él, lo que más se puede destacar de su persona? Yo cuando me casé sabía que era el Morel, Elazar Cohen, pero cuando tuve ese privilegio, como estaba diciendo, de poder ir acercándome, me di cuenta que había bemoles y notas que eran muy sugestivas y desconocidas para mí. Este hombre ocultaba mucho más de lo que mostraba. Y él era un Evet Hashem, él, mamás, un servidor
de Boreolam, y lo veía yo en cada gesto, en cada momento, la preocupación por los chicos. El otro día estábamos relatando un alumno de aquellos que dieron testimonios de que salió el Moré a la puerta, y la puerta de la congregación, en la calle Lavalle, y habían 2 o 3 chicos, uno de ellos es el que lo está contando, que hoy es un abuelo, que estaba en la esquina ahí de Lavalle y vendían por la calle barquitos, el barquillero se llamaba, que tenía como un cilindro rojo y tocaba una armónica, y bueno, entonces los chicos eso lo compraban en la esquina, sabían que el Moré decía, no se puede, pero ¿por qué Moré si esto que es cucurucho? ¿Quién dijo que no es caché? Esto no se puede. Y de repente un día estaban ahí, y justo cuando estaban comprando, apareció el Moré en mitad de cuadra, donde está la congregación. Relataba aquí, que este ex-talmid, que el Moré, pero casi con alas, salió corriendo desde la mitad de cuadra y llegó a la esquina, ¿no?, para alcanzar a sacarle el barquillo, arrojarlo al piso, ¿no?, y que él no se meta algo mesupac en la boca, la kedushá de un niño de Israel. Aparentemente, no sé si en los libros de puericultura y pedagogía recomendarían una acción así. Parecería como algo muy, muy violento. Pero me decía a mí, él, como tantos, el Moré nos hacía sentir que éramos todos kedoshim. Y a pesar que a veces parecía muy, muy terminante y violento inclusive, nos marcó a fuego que tenemos una Nishmat Israel, que tenemos una Neshama especial, que todos pertenecemos al Boré Olam, y esto lo marcó con su presencia, con su forma de conducirse, cómo realmente era. ¿Cuánto vale? Ahora cierro los ojos y evoco ya en otras latitudes, en México, donde se recuerdan también con tanta nostalgia cómo fue Moré en el Talmud Torah. Entonces, en un Shabbat, él al final de sus días, toda la estancia en México, hizo tefilá de Batiquín. Entonces, yo no hacía Batiquín, estoy haciendo ahora, ya que no puedo hacer con Minyan, bueno, por lo menos Batiquín suple o supera el Minyan. Me dijo si quiero acompañarlo al Batiquín. Bueno, sin mucho convencimiento, yo acepté. Y fui al Batiquín del señor Senado, que tiene un knis ahí en su casa. Era una mañana espléndida. Supuse, cuando ya estaba terminando la tefilá de Batiquín, de que, bueno, es muy bueno, voy a poder aprovechar el día, voy a hacer kiddush temprano, voy a poder estudiar, voy a poder descansar. Pero los planes y la agenda del Moré era diferente. Me dijo mi señor suegro, ¿le molesta, Efraín, si vamos a Orda Mesec? No entendí. Es un colel muy querido para mí, pero ¿para qué vamos a ir si ya terminó Tefilat Musaf, terminó el Batiquín? Llegamos, entonces pensé que quiere ver a alguien, sacó un libro de la biblioteca, se puso a estudiar, la tefilá empezaba a las 8, y yo también tomé un libro sin entender, impacientándome. ¿Qué estamos haciendo aquí y qué estamos esperando? Pensé que eran 5 minutos, 10 minutos, cuando ya empezó el Nishmat y el Barejú, ya estaba realmente ansioso. Hasta que al final, el Yotzer, la Amidá, y empieza la Kedushá, entonces, Nagdishach benarizach, Kadosh, 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 dijo la Kedushá con el Sibur, y después que terminó, aquel a Kadosh me dijo, ya está, Efraín, ya podemos ir. ¿Me acompaña? Sí. ¿Me acompaña? ¿A dónde lo voy a acompañar? Y lo acompañé a Yuba Israel, otro Betakeneset, y después lo acompañé a Maguen David, y después ya entendí, claro, él va a ir.
knis por knis para poder decir Kadosh, Kadosh. Y ya entendí que no íbamos a volver tan rápido a casa. Él quería poder santificar el nombre de Boriolam, dejó la tarde a tarde en cada lugar y lugar. Y hoy este recuerdo nos inspira en el Shamaim. Él seguro está más arriba que los malajim, todos proclamando Yahad, todos juntos, el Kadosh, Kadosh del Boreolam. Todas estas personalidades, ¿cuánto hay que agradecer? Parecen cuentos de libros, de Sipurim, pero que nosotros tuvimos el zehut de verlos con nuestros propios ojos. La verdad, increíble. Pero bueno, volviendo a su historia, de su trayectoria de vida, ¿cómo fue, nos podría contar cómo fue su proceso de teshuvá, de crecimiento espiritual? Como yo les estaba diciendo, el marco mío era totalmente menutak, ¿no? Estaba enajenado de cualquier manifestación de Yadut. Ni siquiera bar mitzvah me hicieron. No. Ese bar mitzvah que también no tenía contenido, era más bien show, donde se recibían corbatas, gemelos, zapatos, trajes, todo menos el Yadut. Ni eso yo pude tener. Pero Boreolam, con su ashgahá, en el barrio de San Telmo, donde vivíamos, que era el barrio de los guapos, ahí estaba en la calle Piedras el templo de la Congregación Israelita Latina, de los judíos oriundos de Marruecos. Era la comunidad más antigua acá en la República Argentina. Y en esa congregación, hoy en día están en la calle Borges, el templo que ya cumplió 100 años, está todavía en pie. Ahí caminaba, hablaba, enseñaba y rezaba el Ribbi Moribe Ribbi Revisaria Ben Saque, una de las personalidades más interesantes, más dinámicas que prestigió al judaísmo argentino. Y que él, con su simpatía, su ahabá, su fervor, su emuná hazaká, contra viento y marea, la comunidad estaba totalmente asimilada. Ahí el único que cumplía era él y sus hijos, y sin infraestructura pudo transmitir a través de lo que era él mismo, lo que era la Torá. Yo qué tenía que ver, mi familia me desalentaron, que no vayas ahí. No, estos no son para nosotros no hablan yiddish, no sé, estos son judíos moros, son judíos árabes, de todo, cuídate, en ese momento no había integración comunitaria. Y entonces entré con mucha desconfianza. Y apenas yo entré, el rabino Ben Saque, no había en aquel momento Ner Le'elef, perspectiva, movimiento de ballet de Yuba. Él mismo era el movimiento de acercamiento, con las herramientas que tenía en su mano, sin presupuestos. Entonces, me acuerdo que a las 2 o 3 veces fui y me quedé prendido, y fui un Erev Rosh Hashanah, y después fui otro Erev Shabbat, y otro Erev Shabbat, creo que al tercero o cuarto, ya el Rab Ben Saque, que al terminar la tefila hablaba con cada uno y uno. Me dijo, mira, aquí tenemos con esa voz castiza, ¿no?, que los desterrados de Castilla y Aragón llevaron a las costas del África, ahí en Marruecos. Me dijo, tenemos este corito, los que cantaban, los niños Lejadodí, ¿por qué no vienes al Club Alianza? Y ahí me quería enganchar, ahí aprendes y participas con el coro y demás. Bueno, voy a pensar, y saqué mi lapicera, Haz de Shalom, no sabía que no se escribe en Shabbat, pero inmediatamente el rabino me lo hizo saber. Y no se escribe en Shabbat, me dijo.
no escribimos en Shabbat, así me dijo. Cuando me dijo esto, inmediatamente guardé la lapicera en el bolsillo y ya regresé a mi casa y le dije a mis padres, yo era un alumno muy aplicado, entonces no hago más los deberes en Shabbat, no se hacen más las tareas en Shabbat. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice, porque no se escribe en Shabbat. ¿Qué? ¿Qué es esto? Te dijimos que no vayas a ir con esos árabes, no volvés a pisar ese lugar. Bueno, ese no se escribe en Shabbat, que él me dijo, sin ninguna fundamentación, sin ninguna derashá, sin ningún seminario, sin ninguna conferencia, nada más y nada menos que Devarim Ayosim Minalev Nichnasim El Alev. Si a mí me preguntan cuándo empecé a cumplir Shabbat, cuándo me hice el Shomer Shabbat, y fue ahí cuando él me dijo no se escribe en Shabbat. No con todos los detalles, no conocía las alajot de Borer, no sabía todos los temas de Muxé, pero al principio que yo sí quiero hacerlo, quiero participar de lo que significa Shabbat Kodesh, fue en aquel momento. A la distancia y para que nos sirva de reflexión, cuántas conferencias, cuántos programas con computadoras, con todas las herramientas y las infraestructuras que hoy tenemos, y marsim, científicos, académicos, rabanim, mekubalim, todo el mundo explicando para poder lograr motivar a que tengamos el placer de gozar de un Shabbat y kule ay beulay. Después hay que ver, el tipulem chef de un seminario es mucho más complicado que el seminario mismo. Y el Rab Ben Zaken a mí, ¿cómo me explicó el Shabbat? Y de ninguna manera. Eso me dijo. No se escribe en Shabbat. Ya dijeron Jajamí. Devarim, Ayotzim, Minalev, Nichnasim El Alev. Cuando él lo dijo, no dijo algo técnico, una formalidad de la religión judía, de la observancia sabática. Con toda su alma, no se escribe en Shabbat. Inclusive no parecía muy diplomático tampoco. Me estás invitando para ir al coro y me venís con esto, y claro, ¿y qué hay de malo en escribir? ¿Y cómo voy a recordar la dirección si no la anoto? No se escribe en Shabbat. Bueno, este fue mi comienzo. Después, al poco tiempo, yo ya estaba pasando Shabbatot en la casa del Rab, la ciudad del mediodía, la ciudad de la noche, y entré en un universo nuevo, de Zemirot, de Piutim, de Divrei Torah, toda esa avirá que me cautivó, que había en su casa y que yo no era el único que la gozaba. Mesas llenas, la señora Rayel, la Rabaní, atendía, en Pesach no había lugar para que ella se siente, muchas mesas ella disponía, yo no veía personal doméstico. ¿De dónde se prepararon todos estos manjares, estas mesas? Bueno, ahí nosotros empezamos, este fue el primer hito, y el segundo hito, cuando ya un año, casi 2 años, una mañana me dice, una mañana de diciembre, terminan las clases y empiezan las vacaciones, hay que aprovechar el tiempo. A mí me decía, me llamaba Dinito, por Dines, me decía Dinito, Dinito hay que empezar. Ya hablé con el Rab Abraham Altman, que yo ni lo conocía, no sabía ni quién era, para que tú vas a ir este domingo, vas a ir ahí a empezar con la Gemara. Domingo por la mañana, pero ¿cuándo? En enero, si son vacaciones, domingo por la mañana ahí tienes que estar. Y efectivamente, ahí estuve yo con los hijos del Rab. Ese día que él me pidió, hasta que llegábamos aquí a la calle Pedernera, por la calle Yeshiva Teretz Tzvi, que en ese momento era la que nucleaba a tantas comunidades, y llegamos, estudiaban el Perek Zeborer. Era muy disímil y muy poco nivelado, estaban sentados en la mesa gente mayor y chicos de mi edad, el Rab Eliezer Feder, estaba sentado, estaba también gente mayor que tenga Arihut Yamim, el Rab Moisés Moadem, estaba el Rab Salomón Chame,
el Sadik, Zichrono Leverajá, y Badelul Haim, los anteriores, el Rab Yosef Yabra, el Sadik, el More José, de repente cayó, estaba ahí, yo no entendía ni jota, miraba continuamente el reloj para ver cuándo culmina, era más insoportable para mí, no entendía. De repente apareció un señor que empezó a moverse así con el extender, empezó a leer y cantando, y de repente así se retiró. Uli dice, ¿hasta qué hora había que quedarse? Era hasta las 12, y ya eran 12:30, y seguían las explicaciones y los pilpulim, hasta que al final, ya Baruch Hashem, 1:45 sería, terminó, ya está. Ya cumplí con lo que me pidió el Ramen Saqué, ya vine y ya me vuelvo. Creía yo que este era el final de la historia, acá recién empezaba la historia. Seguro que habrían arreglado con el Ramen Saqué de antes, porque Rab Altman me dijo que era él, el señor este que se movía así de esta forma, no tenía barba en aquel momento. Bueno, usted, Efraín, a ver, ¿cómo vamos a arreglar? ¿Cómo se llama? Efraín, sí. A ver, ¿cómo vamos a arreglar a lo largo del año? Y todo? A lo largo del año. Gracias que vine hoy. No, esto, mire, termina ahora en febrero, en enero, estamos a media máquina, solamente se estudiaba a mediodía. Pero después empezamos todo el día. Dice, acá empezamos, no me acuerdo a qué hora, a las 9, 9:45, y después seguimos hasta las 9 de la noche, y todo. Pero si yo estudio el secundario, yo iba a Juan Martín de Corredón, ¿usted estudia el secundario? Me dijo, y déjelo el secundario, venga acá. Me pareció esta barbaridad, pero ¿cómo voy a dejar el secundario que yo le daba tanta importancia a la formación académica? Voy a dejar para venir acá. Entonces, cuando volví, le comenté a Rab Altman, me parece, al Rab Ben Saqué, ¿cómo te fue? Me dijo, me parece que hay una desubicación y una desinteligencia. Me dijo que deje el secundario. Dice, ¿cómo yo voy a dejar el secundario? Bueno, me dijo, yo voy a ver si te lo arreglo esto. Y al final, ¿cuál fue la mascaná? Que en vez de estudiar ahí todo el día, no dejaba el secundario, pero sí iba todas las tardes, y ahí empecé a ir a la yeshiva, a Teretz Tzvi, con el Rab Altman, que fue la puerta para mí del mundo de las yeshivot. Entre ellos, con mucha astucia, hicieron una trenza entre Rab Ben Saqué y él, que me hicieron como una rebaja, que en vez de ir todo el día iba a mediodía, pero si yo no estudiaba absolutamente nada. Bueno, de ahí, mamás, ya me quedé en la yeshiva muchos años, hasta que pudimos viajar a Eretz Israel, y conocí a Rab Altman, que Boreolam le dé Arihut Yamim, estaba en ese momento Rab Babor, estaba el Rab Dubit Fish, que era el padre de Rab Moshe Fish, Zichronam Leverajá, los dos, todo un mundo nuevo para mí, que me motivó y que es el segundo hito, ¿no?, de mi formación hasta el día de hoy. ¿Su familia qué rol cumplía todo esto? ¿Lo apoyaba, no lo apoyaba? Bueno, mi familia, apoyar no, pero aquí yo tengo que decir, en un primer momento la reacción fue un poco violenta. Cuando vieron que yo no quería escribir, no quería hacer los deberes, y todo, entonces me prohibieron ir a Minjá en Shabbat. Yo me acuerdo que dije, no, yo voy a ir, no vas a ir. Y me escondieron los zapatos. Entonces, como me esconden los zapatos, yo voy descalzo. Y ya me iba así, como descalzo, entonces vino mi mamá, que tenga Arihut Yamim, me trajo, no, acá tenés los zapatos, y seguí yendo. Mirando hacia atrás, el Hatay Animaskira yo. Yo tengo que reconocer mi ignorancia y que no supe manejar las cosas, porque lo llevé en forma de enfrentamiento, sin diplomacia y sin tacto, y yo a lo mejor hubiera logrado mucho más y los tendría al lado mío hoy en día dentro de la Torá, pero lo manejé quizá por una pasión que no sabía yo modular muy bien, lo manejé en una forma no adecuada y no los pude atraer a ellos como mis maestros me atrayeron a mí.
porque gracias a ellos, por ejemplo, yo me acuerdo, en aquel momento, le había dicho yo a Rav Altman que estoy pensando en irme de mi casa. Baruch Hashem, que yo tuve a un Rav Altman que me prohibió terminantemente dar ese paso en falso. Ellos me iban moderando, me iban guiando. En mi casa no había kashrut, y yo pensé que iba a ser muy, muy traumático, casi imposible introducir el kashrut a mi casa. Al final, el Rav Ben Zaken, él me propuso una entrevista con mi papá. No, dije, no, mi papá es socialista, no, mi papá es amigo de Alfredo Palacios, no, nada que ver con la religión y tal. Bueno, pero podemos conversar. Bueno, yo en mi fogosidad pensaba que eso era imposible. Pero la entrevista se hizo en la calle Garay, donde vivían, y yo fui también, estaba muy nervioso, pensé que iba a terminar muy mal, y ahí el Rav Ben Zaken me dio una cátedra de cómo se trabaja, cómo nos recibió, qué cabot le dio a mi papá a la Shalom, y empezaron a hablar de todos los temas, e igual que yo en su momento, mi papá también quedó cautivado. Y el tema, que era el kashrut, ni se hablaba. Yo dije, se olvidaron del tema y terminaron hablando de política y de miles de cosas. Pero mi papá se sintió también, al final, Zifronó le Brajá, Rav Ben Zaken sacó el tema del kashrut, de la conveniencia, de sí, que la casa sea kasher y demás, y habló. Bueno, le masé, para hacerla más corta. Cuando salimos de ahí, escuché lo que para mí era increíble. Mi papá dijo, bueno, ya desde ahora empezamos a comprar en la carnicería kasher, pero convencidos 100%, sin ninguna polémica, sin ningún debate. Y ahí vi de vuelta lo que significa el que cree lo que dice. El que cree, pero con una emuná que sus poros destilan esa convicción. Entonces no hubo falta ni demostraciones, ni polémicas, ni debates. De ahora en adelante vamos a traer la carne de aquí, como él me lo estaba imponiendo a mí. Bueno, esa es una lección que yo no terminé de aprender en aquella época. Si lo hubiera hecho, quizá se hubiera logrado muchísimo más. Y uno mismo con el ejemplo. Y si uno quiere dar emuná a los demás, tiene que cultivar su propia emuná para que después, por ósmosis, automáticamente, de Barima Yosim Alev, Nichnasim el Alev. Y hablando de este mismo proceso, ¿cuál fue el hábito, si nos quisiera contar, que más le costó cambiar en el proceso de hacer teshuvá? Uno, como estamos hablando, ¿no? Decía el Rab Chaim Shmulevich, el Rosh Yeshiva de la Yeshivat Mir, hay Chaim al pi Torah y hay Torat Chaim. Entonces, Chaim al pi Torah, ¿qué significa? Un yudí que es observante, y él, como todo ser humano, tiene distintos aspectos en su personalidad. Está el aspecto profesional, el aspecto deportivo, está el aspecto matrimonial, cómo metafket, cómo funciona como padre y como esposo. Y también puede ser, en lo que se llama una persona religiosa, está el aspecto espiritual. Mira, este hombre también reza, también dialoga con el Creador, tiene un aspecto religioso. Eso es lo que se llama Chaim al pi Torah. Toda su vida la lleva de acuerdo a la Torah. Es algo muy grande. Es una madregá, un nivel muy, muy elevado. Pero hay Torat Chaim. Torat Chaim no significa que está la vida por un lado y la Torah por el otro lado, y él conduce su vida. Yo soy yo, acá está mi personalidad, pero también está la Torah y la conduzco a través de la Torah. Eso provoca que la Torah aparezca como represiva. La Torah Harut a la Lujot.
La Torá está grabada en los lujot. Hay ketivá, como dice Rav Shimshon Rafael Hirsch, que es la escritura que está la tinta sobre el papel, y hay como una violencia que la tinta, al dibujar la letra, mancha el papel, y esto implica también que uno se sienta, ¿no?, como de alguna manera coaccionado por la Torá, y es una Torá que está enajenada de él, como extraña a él, y hay harut que significa grabado. Cuando está grabado, no es Jaim al Torá, Torat Jaim. La piedra y la letra constituyen el mismo bloque. No hay dos elementos. Por eso dijeron Jajamim, en Nikra Ben Jorim, Ela Mishe Osek Batorá. No se llama realmente libre, noble, que esa es la palabra literaria. No es noble, sino aquel que estudia la Torá. Altikre Harut Ela Jerut. No digas grabado, sino que ahora sos realmente libre. Esta de allá siempre me pareció como un poco forzada, un poco caprichosa, pero después que escuchamos a Rav Chaim Shmulevich, el inolvidable Rosh Yeshivat Mir en Jerusalén. Mirá, ¿sabés quién es libre? Es libre el que no se siente coaccionado, el que sabe que no puede ser de otra forma, porque la Torá no es una letra, un valor agregado a él, sino que la Torá y él es una sola unidad. Y ahí él no tiene otra forma. Si hay Boreolam, no tengo otra forma que consagrarle toda mi existencia, mi vida, mis sueños, mis pasiones, mi imaginación, mis capacidades, todo para Boreolam. La pregunta, ¿cuál era? ¿Qué es lo que más me costó cambiar? Bueno, en la medida en que hay un dualismo, yo por un lado y la Torá por el otro, entonces cuesta, porque uno se aferra a su ego, me aferro a mi yo, y yo mi yo no lo veo como el yo con mayúscula, como el anojí. Entonces hay una lucha y cuesta mucho vencer los midot. Esto no se vence en un minuto, en un día. Ojalá que en la vida, como decía el Rav Chaim Volozhin, es más fácil de saber de memoria todo el jazz que cambiar una sola mitad. Pero, y en esto tenemos que trabajar, y esto es lo que yo trato de darme musar a mí mismo, ahora que ya estoy en la Minjá Gedolá, antes de los 70 años, haré ani que ven Shevim Shana y ya pronto Shevim Shana Mamash, de que la Torá no es ni religión, como dijimos, ni filosofía, ni ética, ni moral, ni historia. La Torá es el pensamiento de Akadosh Baruj Hu, es mi quinta esencia. Cuando uno internaliza este concepto de Torat Jaim, que Kol Kuli, soy todo Torá, porque yo formo parte del pensamiento de Akadosh Baruj Hu, entonces el conflicto, la dialéctica desaparece. No puedo mover, esto decía el Morey, nuestro inolvidable Morey Lazar, Morey Benjamín. Cuando una vez le dijeron, ¿y vos qué opinás? Había una institución deportiva que iba a abrir en Shabbat. Y le dijo un amigo de él, pero que estaba como en la vereda de enfrente, quería abrir el club en Shabbat para que venga más gente, que no iba al CNIS. Iba a empezar con su peyorata y su discurso. Esto, parados, nosotros, yo estaba al lado de él en la calle Avellaneda. Mi suegro extendió las manos como si estuvieran esposadas y le dijo, mira, habla todo lo que quieras, pero yo te tengo que aclarar que yo estoy entregado y consagrado, convencido, sujeto, empezó a dar un montón de sinónimos, estoy incondicional
Y entonces, para la Torá quedó ya. ¿Me entendiste lo que te dije? Sí. Bueno, ahora decime lo que quería decirme. No, dejá al azar. Dijo, ya está, ya me vio que no. Porque si ya uno está así, ya no cabe la polémica. Quiere decir, no se puede abrir en Shabbat, pero yo voy a abrir en Shabbat porque si no se puede, no se puede. Es como una vez de salir por la puerta, acá estamos en un primer piso, segundo piso, entonces más rápido si salgo por la ventana. No se puede salir por la ventana, porque no es el Mesiú, no es la realidad. Y Boriolam es la única realidad. Entonces, cuando nos imbuimos de este de sentimiento y nuestra llamita chiquita se une a la llama grande, es Ojelá, a Boreolam, a su Torah, y ahí se funde, es un bitul bemesiut, y ahí no cabe trauma, ni polémica, ni conflicto espiritual alguno. Entonces, todo me cuesta. Uno es egoísta, uno a veces es celoso, pero en la medida en que nos vamos descarnando, que vamos entendiendo cómo son las cosas, entonces ya no hay absolutamente conflicto alguno. Ashrei Azoje, estamos lejos, pero Baruch Hashem, vamos a avanzar. Muchas gracias, muy claro. Con respecto a un rumor, no sé si ya ese se puede denominar rumor, que usted cursó Filosofía y Letras. ¿Es afirmativo o solamente un rumor? Yo cursé en la Facultad de Filosofía y Letras de la calle Independencia. Empecé la carrera con la especialización en la licenciatura de Historia. Ahí nosotros concurríamos. En aquella época yo ya estaba muy entusiasta con la Yeshiva Teresvil, con el Rav Altman, con las enseñanzas del Rav Pecker, que había venido de Mir hasta Buenos Aires y trajo los aromas y las fragancias de la Torá de Lituania, de Mir, de Slavotka, de Ponevich, la trajo aquí a las riberas del Plata, lo trajo con él. Entonces yo ya no quería seguir en la universidad, pero seguía cursándola. Me acuerdo que íbamos junto con otros, íbamos con el casquet, con el pan turco, como se dice, a la universidad, no sé si cita afuera. Bueno, esto era lo que llevábamos nosotros. Otro, Mabdil, porque era una universidad muy politizada, entonces a veces llegué a ver otros elementos. Aquí en el bolsillo del saco un chumbo, un revólver, había gente que militaba en fracciones políticas, Parminan y todo. Bueno, y ahí vamos. Llegué a estudiar Gemara Jabruta en un momento que no era ni Yom ni Balay, allá en la universidad, con un compañero que también era de la Yeshiva Teretzvi, y no terminé ahí la carrera. No la terminé porque vino, no sé, que tiene algún recuerdo, la juventud no conoció lo que es todo esto, la noche de los lápices. La noche de los lápices fue una represión muy severa que hubo en la facultad. Estábamos dando examen en el aula magna, había ahí más o menos 3.000 alumnos que estaban dando examen, uno tras uno iban pasando por los examinadores después de haber preparado la materia, y de repente aparecieron algunos alumnos con cara de no tan buenos amigos al lado del profesor y anunciaron, golpearon, anunciaron, Tefilat Mija, tal, no, anunciaron que a compañeros, tenemos el gusto de avisarles que está liberada la facultad de las fuerzas reaccionarias. Nosotros tomamos en este momento, los alumnos asumieron nuestra representación sin que nadie se lo hubiera dado. Eran los estudiantes eternos que iban ahí a hacer política, cualquier cosa menos estudiar. Entonces, y ahora este examen le decimos al profesor que en vez de que sea, digamos, el programa que él esté examinando, que hagamos una discusión política entre todos los participantes y que él vaya clasificando de acuerdo a la sagacidad política de los examinados.
El profesor, cuando vio semejante propuesta, entonces se puso de pie y le dijo, muchachos, yo no voy a discutir con nadie, y todo. Si yo acá vengo a cumplir una misión, vengo a tomar el examen, si puedo cumplir bien, si no, firmo que no pude seguir y me voy. ¡Oh! Ahí dijeron, entonces este es un Contreras, está en la contra, y se considera prisionero y la facultad está tomada. Cerraron las ventanas y dijeron, desde este momento todos nosotros tomamos la facultad. Yo digo, lindo, ¿no? Donde me meto ahora, esto no va a terminar bien. Y poquito tiempo después escuchamos la sirena de los coches de policía que intimaron a desalojar de las instalaciones, lo que evidentemente no se hizo, porque había activistas que estaban en todas las puertas, pero sí empezaron a tirar por las ventanas gases lacrimógenos, se llenó todo de humo, y empezó la gente en una estampida a querer escapar, algunos nos escapamos, había un mini ascensor que llevaba papeles y libros desde la planta baja hasta el primer piso, y entonces descendimos así a la planta baja y ahí vimos desde arriba, era una batalla campal, entró la policía. Yo no sabía cómo me iba a escapar de aquí, entramos al baño, el baño era lo peor de todo, ahí era el epicentro de la batalla. Salí afuera, que había un bar que se llamaba Boliche, donde se preparaban los alumnos, también era el campo de batalla. Entonces logré escabullirme, se escucharon tiros también, y ese día hubo muchas bajas, murió gente, y me fui caminando, ¿no? De una sola vez, de Rizá Ajad, salí caminando desde la facultad hasta mi casa, que vivíamos en San Telmo, ¿no? Más o menos unas 30, 40 cuadras, pero de una sola vez, por el ímpetu y los nervios y la emoción de lo que habíamos vivido y cómo ayer nos salvó. Cuando llegué, encontré a mi mamá y me dijo, Enrique soy yo, dice, estamos mirando por televisión y que esto no estamos terrible, menos mal que está bien, que está. Dicen, no volvés más a esa facultad, no volvés más. Y yo dije, mis adentros, menos mal. Y me felicité, bueno, igual la facultad se clausuró, ¿no? Porque era un centro subversivo, así la calificaron, y junto con otras facultades. Y bueno, entonces si acá no puedo estudiar, ahí ya pude elevar el petitorio ante mis papás, mira, si acá estoy perdiendo tiempo, ¿por qué no me voy a estudiar a una yeshiva a Eretz Israel? Y así fue, en poco tiempo estuvimos con mi entrañable amigo, Yanashim Ahim Anachnu, el Rab Shaul Mizrahi, y Eliezer Feder, que tenga Arihut Yamim, viajando a estudiar Toratá Shel Eretz Israel. ¿En qué yeshiva fue a estudiar, se podría saber? En aquel momento terminé en la yeshiva de Hebrón. Tenemos que saber que en aquel momento, esto le digo a los queridos talmidim, no es como hoy que ya te indican a dónde ir y que hay yeshivot también para principiantes, yeshivot para Baal Teshuvá, yeshivot, todo tipo de gente capacitada. En aquel momento no eran mucho Mesirut Nefesh menester para poder hacerse un espacio, unos Arbamot, Baruch Hashem, Akadosh Baruj Hu, allá Bezrenu, y pudimos, Baruch Hashem, continuar, porque la base ya la había adquirido aquí. Prácticamente allá no escuchamos cosas diferentes a lo que la virá de Ateret Tzvi que habíamos respirado nos había prodigado. Baruch Hashem, pudimos seguir adelante, no nos pudimos quedar mucho tiempo, porque después falleció mi papá, alaba Shalom, y aunque mi mamá quería que siga estudiando, bueno, me quedé más tiempo, varios meses más después del fallecimiento de mi papá. Después me recomendaron los rabanim de que sí regrese, ya el Rabatman estaba en Eretz Israel, y bueno, Baruch Hashem, pudimos aprovechar el tiempo y volver y seguir. Uno nunca se recibe en estos, vamos aprendiendo cada vez más y más.
¿Puede ser que usted estuvo en la guerra de Yom Kippur en Israel? En Israel estábamos en la guerra de Yom Kippur. En ese momento me había invitado, estaba el Rabbi Itzhak Nechmat, Shlita, estaba el Rab Dichi de San Pablo, el Rab Shaul Mizrahi, en la Yeshiva Porat Yosef, que en aquel momento no se había inaugurado en Iratica, estaba en Geula, estaba la mencionaba Shaul, y en el Jajam Shalom en Katamon, en unos caravanim bastante precarios. Bueno, pero ahí estaba el Rab Schlanger, estaba el Jajam Shalom y los otros rabanim, y yo fui a pasar Kippur. Entonces Kippur, ahí se hizo, como se acostumbra, Tefilat Batikim, y después habían venido muchos egresados, Bogrim de la Yeshiva, y a mí me pusieron un colchón, ¿no? Junto con tantos otros, nos madrugamos para el Batikim en el caraván, terminó el Batikim y yo no estaba acostumbrado a terminar tan rápido Kippur, y nos fuimos a dormir, y yo me acuerdo, estaba ahí en el colchón y de repente se escuchó un ruido ululante que después me di cuenta que era la sirena. Los israelíes, que estaban más acostumbrados y fogueados, se levantaron, Milhamá, Milhamá, se levantaron todos, y nosotros todavía mareados por el sueño, fuimos y nos congregamos en el caraván. Ahí teníamos que empezar Tefilat Minja. Habló el Rab Shimon Badani a todos, y el Rab Shimon Badani tenía una dargá sebait. Entonces dio instrucciones. Sacar, dice, en este momento tendríamos que bajar todos al Miklat, pero hay mucha gente y hay algunas mujeres también, y es magnik, asfixiante el ambiente. Vamos a hacer tefilá aquí. Sacar todos los stenderim, que no quede un stender. No va a pasar nada, pero en caso que pase, en la huida, ¿no? Cada uno acercarse a la puerta más cercana. Los que están atrás salen por la puerta de entrada. Los que están cerca del Aron HaKodesh, había 2 ventanas, dice, salen por las ventanas. Y los que están en el medio salen por los laterales. Yo elevé la vista, miré las ventanas que están muy altas. Entonces, ¿cómo vamos a salir por aquí? Y dije, hay que ser trapecista para salir por aquí. Mejor me acerco a la puerta de atrás, que es lo más razonable. Entonces, nos acercamos y coincidimos los argentinos, ¿no? Con esa mentalidad de viveza criolla. Todos nos encontramos ahí, todos pensamos lo mismo, en la puerta de atrás. Hasta que vino un temaní y se nos acercó y nos agitó el dedo en la cara, nos dijo, Argentinaim, en la Gememuná, ten Joshvim etasmehen lepitjim. Ustedes se creen tan inteligentes, a nadie se le ocurrió que el mejor lugar para poder evadirse es esta puerta. Miren, todos están al lado, están en el Mizrach, están todos al lado del Jajam Shalom, del Rab Shimon Badani, de los Rabanim, que ahí estaban, porque ellos saben que ese, y no la ventana o la puerta, es el lugar más seguro. Una lección de Emuná que bajamos la cabeza y asumimos. Y cuando ya estábamos en la mitad, de repente sonó la sirena nuevamente. Yo creo, ojalá pueda en mi vida, sin estas circunstancias, volver a hacer una tefilá, como en la Minjá de Kippur, que a veces cuesta más. Y sonó la sirena. Yo estaba temblando, mis manos les costaban sostener el sidur. Y de repente se escuchó la voz de una zekená, que no la vi, porque estaba detrás. Meshugaim, redula miklat, arabim ishhatu etchem, redula miklat. Esta viejita clamaba, locos, bajen al refugio, los van a degollar a todos. Y esto, bueno, estaba Borionama ahí delante. Antes, cuando se abrió el Sefer Torah, había dicho el Rab
nos quisieron sorprender en Kippur y eligieron el peor momento para ellos, porque hoy somos todos Zakaí, hoy somos todos puros, eligieron el peor momento. Hicimos esa tefilá, terminó la amidad, después vi que llegaban en una organización tan impecable, petaquim daban, a un señor que estaba al lado mío, le alcanzaron, se pasaban por las manos un pete, que era un pete de Gius, que tiene que irse, y yo vi que se fue para enrolarse, para ir a prestar servicios en la Sabá, pero increíble, ve que él es ahí. De repente apareció ya con el uniforme. Entonces, ¿para qué volvió? No, que me olvidé de pedir una verajá a los jajamim, que le dieron realmente verajá. Eran 2 los que se fueron, a uno de esos 2 no regresó nunca más. Después estuvimos al día siguiente o 2 días después, con el Rab Mizrahi, estuvimos en la Shiva que se hizo en su bendita memoria. Bueno, son todas esas experiencias que lo marcan a uno. Y bueno, la otra oportunidad que estuve en guerra fue acá en la República Argentina, que la DAIA nos nombró capellán, representante de la comunidad judía en el ejército argentino. El capellanato en el ejército argentino no existía, pero fue una figura que gestionó la DAIA a fin de que haya una presencia judía en las tropas enroladas, que era la única forma, era un poco un servicio de inteligencia, porque nosotros oficialmente íbamos a prestar servicios religiosos, pero ellos querían saber si había antisemitismo, si los soldados judíos estaban sufriendo antisemitismo, y en caso que hubiese bajas, si recibían Kever Israel. Bueno, fue el Rav Grunwald, también conmigo él fue a Tierra de Fuego, yo quedé en Comodoro Rivadavia y después en Neuquén. Y ahí pudimos estar en la aviación, no, pero sí en la armada, en la náutica y también en la infantería. Inventamos una figura nueva que se llamaba la confesión judía, que era Amabdil, como tienen los católicos la confesión, que hay secreto de confesión, era una oportunidad de charlar con los conscriptos y averiguar cuáles eran las verdaderas confesiones. Pudimos, lógicamente, cumplir nuestra misión pastoral y religiosa, pusimos tefilín, dimos sidud. En el caso de la infantería pudimos estar solos. En cambio de la marina, siempre estaba presente un veedor, a ver qué es lo que dice el soldado, bueno, y ahí no se pudieron sincerar tanto. Uno de los compañeros, Eddie Zichronole Berajá, que ya falleció, él sí, seguro que sufrían antisemitismo. Aquí en Unión Kippur dedicamos todo un capítulo a esto, y le dijo el cabo, el ejército argentino en aquel momento, como me dijo a mí el coronel Solís, sí, tenía ribetes muy, muy marcados de antisemitismo. Entonces, usted, yo ya entiendo, le dijo el cabo, usted no es de los judíos rusos, pero es de los turcos. Dice, ¿qué está haciendo acá? Si esto es una cuestión de argentinos. Bueno, y aquí a Eddie se le fue un poco la lengua y dijo, mire, yo cuido a mi mamá, pero igual vine aquí porque entendía que era una obligación de argentino concurrir. Pero si usted me dice que yo no soy argentino, entonces me vuelvo con mi mamá. Así que te insolentás, dice, llamó al edecán y le dijo, mira, me lo mandás a las Malvinas, para ir a las Malvinas, como había un cerco electrónico que había hecho el almirante inglés, entonces era muy peligroso porque todo bicho que camina va a parar al asador. Entonces había que estar sobre la faz de las aguas con los aviones Pucará, que era muy, muy riesgoso. Y él volvió a contestar, yo creía que ir a luchar a las Malvinas es un honor, y usted me lo está poniendo como castigo. Además, fue a parar de cabeza.
ahí a las Malvinas, y fue una misión que también le convenía al gobierno de turno, que era un gobierno de facto, estamos en el proceso, es un gobierno dictatorial, para mostrar que había pluralidad, y también nos enriqueció y ayudó a muchos que allí estaban a su ubicuidad, de que como Yehudim, y quiénes somos nosotros realmente, y qué es la circunstancia, y cuál es nuestra verdadera esencia. Muy bien, para ir terminando, ya un poco más a la actualidad, es ¿cómo llegó a ser usted el Rab de Flores? Aquí en Flores llegamos después que estuvimos en Chile. Entonces, a través de Néstor Salama, que era el sobrino del presidente de la comunidad, ¿no? Que estaba en ese momento Zaki Salama, Jajam Zaki Salama, estaba presidente de Agudat Modim, vino él a invitarme junto con Zichrono Lebrajá, con Tofik Suae, que era el Rosh de los Yohatim de la congregación, que venga a Agudat Modim. Eran momentos muy difíciles y ellos, que eran los directivos, querían insuflar el Torah para que la comunidad no se extravíe y no pastoree en campos extraños. Y bueno, entonces así llegamos nosotros a este barrio. En aquel momento eran contados los comercios en la calle Avellaneda. No fue el boom que después vino con los años, y empezamos a desempeñarnos ahí en la comunidad damasquina de Flores. Cultivamos muchísimas amistades, y después continuamos en el Bajurim Tiferet Israel de la calle Helguera, que también aprendí mucho. Pudimos cultivar muchísimas amistades, vivencias, y ahí se levantó, después que falleció el rab comunitario, que era el Jajam Nisim Cohen, que él falleció, se levantó, ¿no? Oshigo Yeshiva al Kibró, una yeshiva a su nombre, porque nos dimos cuenta que Meat Minaor Dojea Remina Hoshech, el Hoshech no se puede sacar a escobazos, un poco de luz disipa mucha oscuridad, y la única forma tiene que ser con el limud, la única forma tiene que ser con Torah. Ya tantos años, más de 40 años, que la yeshiva tiene abiertas sus puertas. En un principio el Bajurim, que fue Axania de esta yeshiva, y hoy en día aquí en nuestra sede, que Baruch Hashem, hubo Siatán Ishmayá, tantas generaciones pasaron, y hoy en día es una Keilah Yeshivatí, con todos los servicios, con Talmud Torah de chicos, de chicas, secundario de Banot, Bet Yaakov, Yeshiva Ketaná, hay Kolel de Mebugarim y Kolel de Seirim, significa segunda generación de Abrejim, los hijos de los Abrejim. Y yo agradezco a todos los que me acompañan durante tantos años por su presencia, por su estímulo, por sus enseñanzas. Gracias por estar al lado mío tantos años, y gracias a toda la comunidad, todas las congregaciones, todas las comunidades de Buenos Aires, que es un paradigma, Leot Ulemofé, de seriedad, de cariño, de pasión y de amor por la Torá. Beajarito mi Yeshuré. Teniendo usted costumbres ashkenazí, ¿cómo hace para estar al cargo de una comunidad también sefaradí, no? Sí, ya cuando me casé, mi señora es nieta del Jajam Nisim, por un lado, y nieta del Jajam de Eliyahu Suri, Zichrono Lebrajá. Y la familia a la que entré era toda familia sefaradí. Y mi inicio fue en la congregación israelita latina, que no son ni de Shoam ni de Halab, son de Marruecos, de Tetuán, de Tánger y de Tetuán, pero también sefaradí. Siempre me moví con sefaradí. Cuando empezamos
había un fragmento muy reducido que los llamaban en yiddish Frumeniden, que son los judíos religiosos, pero no tenía expansión ni se proyectaba. Cuando empezó la sed de Torá y empezaron a acercarse al Betamidrash y los Ashkenazim, que en ese momento se consideraban los intelectuales y nada que ver con Torá, que lo miraban todo como retrógrado y oscurantista, entonces hoy en día aquí hay Minyan Ashkenazim, Minyan Sefaradí, en los Yamim Noraim, en los Selijot, ojalá que volvamos a tenerlo, tenemos en Boreolam, ahora en esta pandemia, y estamos compartiendo entre Ashkenazim y Sefaradí, pero nunca me sentí extraño con los Sefaradí, al contrario, siempre estuve en este ambiente y me siento como en mi casa. Últimas 2 preguntas para ir terminando ya esta hermosa charla. ¿Se planteó en algún momento de su vida vivir en Israel? Seguro que sí. Bueno, una confidencia. Yo de joven decía, no quiero ser como esos que van a Eretz Israel a los 70 años. Y hoy digo, ojalá pueda ir a los 70 años. No veo en el horizonte la posibilidad, ojalá veamos pronto la Geulah Shelemá. Hubo una vez un intento muy, muy serio de que haga ya toda la comunidad y viajamos una delegación y estudiamos el tema con Zichrono Leverajá, el Rab Ovadia Yosef, también estuvimos con el Rab Elioshiv y con el Rab Steinman. De lo que conversamos con los tres, salió como mascaná de no encarar una alía comunitaria. Lo que dijo Rab Steinman en ese momento, cada uno y uno que quiere hacer alía, hay que ayudarlo, pero alía alú, bejomá, cajomá, no hacer ese movimiento, y bueno, no tuvimos sehut, y realmente no lo hicimos solamente una o 2 familias, estaba todo ya muy diagramado, muy, muy avanzado el programa. Bueno, no tuvimos el sehut en ese momento, aparte sabido que cada uno que tiene un ministerio espiritual, o aunque sea un yahid que cumple una misión en el Kodesh, no puede abandonarla porque, bueno, se inspiró, dejo todo y me voy. No, eso puede ser como un desprecio a la misión sagrada que él tiene el privilegio de desempeñar. No se puede abandonar a la comunidad, nadie es indispensable. La comunidad se va a arreglar también sin vos, pero si vos sí necesitas de la comunidad. Y si ahora te estás desempeñando, es una sheelá muy, muy jamurá. Y cuando hicimos la consulta en aquel momento, no nos alentaron, especialmente algo que sacamos de esa reunión con Rab Steinman, no porque acá las cosas están mal, que esto fue sintomático y muy emblemático muchas veces en el Yeshuv en la Argentina. Bueno, como está mal, me voy a Israel. A Eretz Israel se va cuando se está bien, no que te escapás. Como acá está mal, me voy. Después te quedás mirando de reojo porque extrañas el mate, extrañas el partido, y bueno, entonces aliá veyeridad. Una aliá que es sincera y con conciencia, una verdadera aliá para ir a hacer Avodat Hashem, a Eretz Israel, no porque acá me voy mal, me escapo. Me va bárbaro, estoy mejor que nunca. Y quiero tener sehut de tener Toratash el Eretz Israel. Y eso es lo que nos tiene que motivar. Estuve escuchando así conversaciones, ¿no? Se están abriendo carpetas y todo porque la pandemia, la epidemia, que esto se vuelve Venezuela, cosas así. Mira, ojalá que no, que solamente sean Gezerot Tovot. Pero una cosa sí es segura, lo demás no sé, pero una cosa es segura. La malá de estudiar Torah y de poder hacer tefilá en Eretz Israel, esto es leela veleela, no hay mejor que esto. Pero tiene que no ser un acto explosivo de entusiasmo momentáneo,
motivado por razones económicas o de otro orden. No, tiene que ser una inspiración genuina, que vamos nosotros a Eretz Israel. Y bueno, también está el tema del jinuj, hay una responsabilidad con los hijos, que hoy en día en todo el mundo, aún en Eretz Israel, un jinuj para Torah, no es fácil, y aún en Eretz Israel el desafío es mayúsculo, no es sencillo. Cada uno de nosotros tiene que tener un rab, y si no soy afín con él, tiene que ser otro rab, y tengo que consultar cómo lo ven ojos ajenos que no tienen mi subjetividad, para poder dar un paso feliz, importante y trascendental, ¿no? De Yashabta va de cumplir la misma de Yeshua de Israel, al Valle que recaró. Bueno, una anteúltima pregunta antes de terminar. ¿Puede ser que tuvo alguna relación con Alejandro Lerner, usted? Sí, en unos momentos él venía al curso de los días miércoles y él participó, lo conocí como una persona muy, muy sensitiva, muy, muy espiritual. Después hubo un distanciamiento, pero a través de Oscar Cohen de Madanim participó en varias mesas de estudio nuestras. Perfecto. Para terminar, la última pregunta. Según su opinión, según su punto de vista, ¿qué enseñanza nos deja esta pandemia? Es la pregunta, ¿no? Yo creo que hay dos puntos que, a pesar que no tenemos la perspectiva, la distancia, porque estamos justos dentro de la pandemia, que Akadosh Baruj Hu mande refuá a todos los jolín, y que no haya pirsot en ninguna casa de Israel, y que el mundo en general tenga tranquilidad. Nos quitó la ubicuidad, es un desafío muy, muy bravo. Nos quitó el lugar, y especialmente para Yehudim, como nosotros, que la comunidad es el hogar de nuestros hogares. Nos quitó el lugar, el makom. Y no hay minyan, no hay betakeneset, no hay betamidrash. Baruch Hashem, Otiot por Jot Beavir, igual el Yudí, sea como sea, por cadenas telefónicas, Jabrutón, en todos los mosdot se continúa estudiando. No se puede vis a vis, ¿no? En viva presencia, bueno, por lo menos Otiot por Jot Beavir. Las ondas sonoras transmiten en todo el mundo las letras de la Torá. Gebilim Nisrafim Yotiot por Jot Beavir, dijo el gran mártir Rabbi Hananiah ben Teradión. Se queman los pergaminos, pero las letras de fuego son invulnerables. Esas letras se remontan en el espacio, seguimos hablando a la distancia. Pero estamos ya entrando en Jodeshab, y después se viene Elul, Beajaritomi y Yurenu, y ¿cómo va a ser Selijot? Y los ramanín de Buenos Aires trataron de habilitar en una forma, con protocolo mínima, los batekenesiot hasta ahora no hubo Siatad Ishmayá. ¿Cómo van a hacer? Yamim Noraim, Kippur, Siminyan, ¿cómo va a ser todo esto? No podemos caer en Yehush, en la desesperanza, vamos a seguir, sea como sea. Pero que nos hayan quitado el escenario y el ámbito que es tan importante para nosotros, que nos hayan quitado, no significa que bajamos los brazos. Rabbi Shimon Bar Yochai, el Sefer Azohar HaKadosh, el Sefer del Resplandor, salió de una cueva, el Resplandor salió de una cueva muy oscura e iluminó épocas y edades hasta el día de hoy. ¿Qué minyan tenía Rabbi Shimon Bar Yochai en la cueva? Ninguno, estaba él y su hijo, no había minyan. ¿Y cómo hicieron tantos años? ¿Cómo era Yom Kippur? ¿Cómo era Rosh Hashanah?
Ojalá nosotros con nuestros grandes minyanim pudiésemos lograr el grado de Debekut que tuvieron estas dos personas, que eran seres de carne y hueso, como todos nosotros, y que después se proyectan a más que ángeles. Entonces es un momento de reflexión. Bou Hadareja, dice ahí en el Tanaj, venía a tus habitaciones, es analizar en qué podemos mejorar, el respeto al Betakenese, el silencio, la unción, la meditación, el fervor de las tefilot, dejar de lado, como muchos decimos, sí, el Betakenese para hablamos, charlamos, hacemos chistes, bromas, porque nos sentimos como en casa. Es la casa de Hashem. Vivimos ahí. Shifti bebet Hashem kol yemei hayai, ulbaker bejaló. Ajat sha'alti met Hashem, dice David Amelech. Yo pido a Boreolam una sola cosa, estar todos los días en su casa. Y después, ulbaker bejaló, y visitar su palacio. Pero hay una contradicción. O es tu casa, o es un lugar de visita, visitar tu palacio. A veces viene gente que son no habitués del Betakenese, llegan, pero con qué respeto llegan, con qué unción. Que ojalá los que frecuentamos Erev Baboker Saonai tengamos ese mismo respeto. Pero tienen el defecto que no vienen nunca, vienen solamente por Rosh Hashanah y Kippur. Las dos cosas, y esto es lo que tenemos que reflexionar. Shifti bebet Hashem kol yemei hayai, ojalá pronto podamos estar en nuestras casas, estamos en Galut de Galut, que nos pusieron en penitencia, podamos volver. La gente a veces decimos, ¿cuándo volvemos como antes? No, como antes no, como antes ya estuvimos, tenemos que volver no como antes. Ulbaker be'ejalo, estar todo el día en tu casa y por otro lado, siempre con el respeto y la inhibición de aquel que visita, la visita que no pierde su capacidad de asombro y que es un visitante, gracias a Hashem, que me dejas estar en tu casa. Esta es la reflexión que yo me hago continuamente de Albay Shemiske. Y mientras tanto, a veces en la soledad, ahí el Biur Alajá trae, ¿cómo es? Si uno se concentra mejor en la tefilá beyahid, entonces que no vaya al minyan o no, que el kabir loim as, Boreolam nunca va a despreciar Jalila al conjunto, al Sejut Rabbim, al minyan. Entonces, ¿cómo hago? Termina el Biur Alajá después que analiza todos los aspectos. Ubohen libot Hashem. Es una cuestión personal. Boreolam examina los corazones y sabe si realmente lo que te motiva es la unción y la comunión con Hashem, el Debekut, o la comodidad de no ir Jalila al Betakenese. Todos nosotros somos gente de Knis, no podemos estar fuera del Knis, pero ahora tenemos la oportunidad de profundizar nuestras tefilot. Hay gente que me dice, estoy estudiando más que antes. Bueno, todo esto que pudimos lirjosh y conseguir en la cueva particular de cada uno de acuerdo a su situación, poder sumarlo para que Bekarov entremos nuevamente por las puertas de nuestro Bate Midrashon y Bate Knesset. Amén, amén. Bueno, muchas gracias por todo, Rab, en serio, una hermosa charla. Muchas gracias por dejar de su tiempo para brindarnos esta hermosa conferencia, su hermosa historia. Aprendimos mucho y nuevamente agradecer a todos los que mandaron preguntas y que siguen mandando. Y que pronto la próxima entrevista sea en vivo y en directo. Muchas gracias. Gracias a todos. Amén, amén. Muchas gracias.